Cuando la gente piensa en Indonesia, lo primero que viene a la cabeza es Bali. Pero Indonesia no es solo Bali. Indonesia es un país con miles de islas, cientos de idiomas y un estilo de vida que probablemente no te imaginas. Yo vine aquí pensando que sabría cómo iba a ser todo, pero terminé viviendo algo completamente diferente. En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber acerca de Indonesia. Hablaremos un poco desde su historia, cultura, idiomas, hasta cómo es realmente vivir aquí. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este video. Para los que no me conocen aún, me pueden llamar Michi. Soy panameña y estudio ahorita mismo en Indonesia. Y algo que entendí muy rápido cuando pensé en este video es que Indonesia no es un país muy fácil de explicar. Son muchos mundos dentro de uno solo. Pero, ¿saben? Eso es lo que lo hace más interesante, pero a la misma vez tan diferente a lo que uno imagina antes de llegar a este país. Indonesia es un país con más de 1.700 islas y eso hace que la experiencia sea totalmente diferente, porque no es lo mismo vivir en una isla que en otra. Por ejemplo, si vienes a Yogyakarta, la ciudad es mucho más tranquila, más cultural. Si vas a Yakarta, la ciudad puede ser más caótica, puede ser más urbana. Algo que casi nadie menciona es que Indonesia tiene una historia súper importante. Durante siglos fueron una región clave para el comercio de especias y por eso fue colonizada especialmente por los neerlandeses hasta que finalmente pudieron obtener su independencia el 17 de agosto de 1945, en lo que se conoce como la Revolución Nacional Indonesia. La capital de Indonesia es Yakarta y es una ciudad que no está hecha para todos. Es intensa, caótica, con mucho tráfico, pero también es la ciudad en donde se encuentran las oportunidades. Y algo interesante es que Indonesia está planeando cambiar su capital hacia otra ciudad llamada Nusantara en Kalimantan, lo cual ya es un cambio enorme para el país. Ahora viene una de mis partes favoritas, porque algo muy interesante de aquí de Indonesia es el idioma. El idioma oficial de Indonesia es el Bahasa Indonesia. Pero lo interesante es que además de este idioma, hay muchos otros idiomas locales. Dependiendo de la isla, pueden hablar algo completamente diferente. Y, por ejemplo, aquí en la isla de Java, voy a ser más específica, en Yogyakarta, donde estoy viviendo, el idioma Bahasa Indones es hablado, sí, pero también existe la lengua local que se llama Bahasa Jawa o javanés. Y aquí normalmente algunas veces me pasa de que las personas me entran directamente hablando en javanés y yo quedo así. Lo siento, ¿puedes repetir nuevamente en indonesio? Entonces sí, también he escuchado de otras personas de aquí mismo de Indonesia que viven en otras partes, por ejemplo en Flores, que a pesar de que estén en la misma isla, cada rincón de una isla tiene un idioma local diferente. Entonces, por eso, para como que agrupar todos estos idiomas locales y que todos puedan comunicarse alrededor del país, se oficializó el Bahasa Indonesia como el idioma oficial del país. Y algo que me gusta del Bahasa Indonés es que es fácil de aprender, no tiene conjugaciones tan complicadas como en el español, pero ojo, también tiene sus cositas. Y al inicio cometer errores es lo más normal del mundo.
créanme, porque algo también aquí es que cuando uno viene a estudiar el idioma, uno aprende un idioma bastante formal, bastante académico, pero cuando sales a la calle, las personas hablan un idioma mucho más informal, más diario. Entonces, literalmente cada día estás aprendiendo cómo se dicen las palabras, cómo las pronuncias, para poder comunicarte con las personas bien aquí. La religión en Indonesia es algo que se siente en el día a día. Es el país con la mayor población musulmana en el mundo, pero también hay diversidad. Aquí puedes encontrar religiones como el catolicismo, cristianismo, confucianismo, budismo, hinduismo y religiones locales. Y eso se ve en todo, desde cómo hacen las celebraciones, su manera de vestir, los horarios, inclusive el ambiente. Yo como extranjera, al principio todo me sorprendía, pero al pasar de los días, los meses, te vas acostumbrando al estilo de vida de aquí. Indonesia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo. Aquí puedes encontrar animales que no vas a encontrar en ningún otro lugar, como el dragón de Komodo, los orangutanes y una gran diversidad de aves y especies marinas. Y en cuanto a naturaleza, hay de todo. Selvas tropicales, volcanes activos, playas, arrozales. Es literalmente un país súper vivo. El costo de vida en Indonesia depende de dónde estés viviendo y también de tu estilo de vida. Como por ejemplo, en Yogyakarta puede ser un poco más económico por el hecho de que hay muchas universidades y estudiantes viviendo en esta zona. Pero en Yakarta, al ser ya una ciudad financiera con mucho tráfico, muchas empresas, el estilo de vida puede ser un poco más caro. Pero en general, Indonesia puede ser bastante accesible si sabes cómo manejarte. Y algo súper importante que tienes que saber de Indonesia es la moneda. La moneda oficial es la rupia indonesia, pero al principio puede ser un poco confuso por el hecho de que se manejan números grandes. Y las cifras van desde monedas de 100, 500, ya billetes de 1000, 2000, 10.000, 50.000, y siendo la unidad más alta 100.000. Y tú al principio estás como que, wow, soy millonaria. Porque cuando cambias el dinero a la moneda local, puede que te den un fajo de billetes, pero en realidad no es tanto cuando lo conviertes. Un dólar estadounidense equivale a 17.000 rupias indonesias. Es decir, una vez que te acostumbras, ya todo empieza a tener sentido y aprendes a calcular rápidamente los precios. Y actualmente por parte del gobierno también hay una idea de cambiar la denominación de la moneda local. O sea, que de 1.000 rupias pase a una rupia. Pero ¿cuándo pasará eso? La verdad, no lo sabemos. Yo vine con una idea en mi cabeza, pero la realidad fue completamente distinta. En redes todo se ve bonito, pero la realidad incluye también tráficos, climas intensos, diferencias culturales, y eso no es malo, es simplemente la realidad. Como latina viviendo aquí, hay momentos en el que me siento completamente fuera de lugar, pero también hay momentos en el que siento una conexión súper bonita con este país. Y algo que siempre me da risa y que a lo que me estoy acostumbrando también es que la gente me diga muchas veces que parezco a Indonesia. Y yo siempre estoy como que, ¿cómo? ¿Qué? Yo soy de Panamá. Y para terminar este video, sí quiero decir que Indonesia es mucho más de lo que es en las redes sociales. Sí, hay lugares bonitos, paradisíacos, pero también hay una cultura viva y una mezcla entre la cultura y la religión muy bonita.
Entonces, no te limites solamente a los lugares bonitos, también conoce su cultura, conoce su religión y cómo viven el día a día en Indonesia. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te sorprendió más? ¿El idioma, religión, capital? Me gustaría leerte en los comentarios. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado y hayamos podido aprender acerca de Indonesia. Y vengo aquí a suplicar. No olvides darle like a este video, porque así me ayudan a mover el algoritmo de YouTube. También a suscribirse a este canal y seguirme en mis otras redes sociales, que tengo varias, donde hablo sobre mi vida personal aquí en Indonesia, cómo son mis experiencias como estudiante y demás. Y otra donde hablo más sobre la cultura de Indonesia, lugares y demás. Bueno, me despido, soy Michi y nos vemos la próxima. Chao, chao.